A continuación tenemos a Patricia Calero, doctora Patti, con el tema abordaje integral de la mujer con diabetes a través de un enfoque cardio, renal y metabólico. Patricia, con estudios universitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, título doctora en Medicina y Cirugía, especialidad Instituto Brovac de la Universidad de Medicina de la Universidad de Zagreb, Yugoslavia, especialista en diabetología, diplomado en Dirección Médica y Marketing Farmacéutico, diplomado en Drenaje Linfático, Manual y Tratamiento del Linfedema, Instituto Foscal, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, actualmente en práctica clínica privada, Centro Médico París, y miembro y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Patti, buenos días. Listo, buenos días con todos. En primer lugar, una felicitación muy grande a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por organizar este evento que realmente marca una diferencia en el tema de poner a la mujer en prioridad para abordar esta patología que es tan frecuente. En segundo lugar, gracias a todos los que están conectados para en sábado escuchar y tratar estos temas importantes. El tema que me ha tocado a mí hoy es un tema bastante amplio. Cuando me lo propusieron, me encantó, pero cuando me puse a desarrollarlo, dije, wow, es bastante largo. Así que he tratado de resumirlo y espero no cansarles con lo que he preparado para ustedes, tomando en cuenta que ya, sobre todo el doctor Segarra presentó algunas de las cosas que también yo las tenía para ustedes. Las estadísticas son importantes y como nos mencionó la doctora Marta, lamentablemente las mujeres no estamos bien representadas en muchas de las estadísticas y en muchos de los estudios biomédicos como debería ser, dada la prevalencia de la diabetes y de otras enfermedades que son factores de riesgo en estos temas. La IDF en su 10º reporte anual en el Atlas que salió el año 2019, nos habla que a nivel mundial hay 537 millones de personas que viven con diabetes. En el Ecuador, al menos más de 600,000, nuevamente de acuerdo al Atlas, aunque las cifras están bastante lejos de la realidad. Pero miremos un poco las estadísticas de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Para el año 2019, esa era la realidad. Las 6 primeras causas de mortalidad en mujeres específicamente: enfermedad isquémica del corazón, diabetes como la segunda causa, la tercera causas mal definidas, enfermedades cerebrovasculares, influenza y neumonía y enfermedades hipertensivas. Con la pandemia, a su lado derecho, van a encontrar cómo cambiaron las primeras causas de muerte en mujeres. Bueno, esto es en población general, más adelante vamos a ver específicamente en mujeres. El virus, el COVID-19, se posicionó en la segunda y tercera causa de mortalidad. Las enfermedades isquémicas se mantuvieron como primera causa y la diabetes se mantuvo como la cuarta causa de muerte. ¿Y qué pasa específicamente en las mujeres? Ecuador 2020. Nuevamente, las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte en la mujer. El COVID-19 con virus identificado aparece como la segunda causa. La diabetes mellitus es la tercera causa. Y luego, nuevamente, el COVID como virus no identificado. ¿Pero qué significa eso sabiendo que muchos de los pacientes, de las personas que fallecieron por COVID identificado, también tenían diabetes? Entonces, ahí tenemos un sesgo, ¿verdad? Y probablemente la diabetes, sumado todo eso, se haya vuelto en el 2020 la primera causa de muerte en mujeres. No tenemos los datos para decirlo, pero sí tenemos algo importante que nos va a permitir analizar más adelante los otros factores, cardio, renal y metabólico. ¿Qué es lo que tenemos? Que si sumamos la primera, tercera, la quinta, la sexta y la séptima causa de muerte, es el 32.30%
de mortalidad en las mujeres por factores que son todos asociables y que se pueden presentar todos en la mujer en un momento determinado. Enfermedad hipertensiva, enfermedad renal, diabetes, obesidad, riesgo de enfermedad cardiovascular aterogénica. Sabemos que la diabetes se presenta por igual en hombres y mujeres. Esto ya lo vimos hace un momento. En ciertas etapas de la vida los hombres tienen más riesgo, luego las mujeres tenemos más riesgo, pero las mujeres definitivamente tienen una mayor dificultad para controlar la enfermedad. Básicamente debido a los cambios hormonales que se pueden producir, que se producen de hecho a lo largo de la vida de la mujer. Tenemos la menarquia, tenemos los embarazos, tenemos la menopausia. Eso a lo largo de la vida. Pero a lo largo de un mes también hay cambios hormonales. El juego que nos hacen las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona a lo largo de los 30 días de un mes, también producen dificultad para mantener controlada la glucosa, por ejemplo. Y entonces muchas veces como médicos decimos, bueno, pero señora, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué comió? Lo primero que preguntamos, ¿qué comió? Y resulta que no es lo que comió, no es el ejercicio que hizo o dejó de hacer, es los cambios hormonales. Y luego en la menopausia, el descenso en los niveles de estrógenos ováricos definitivamente tiene un impacto súper importante. Se presentan cambios físicos, cambios metabólicos, aparece con más frecuencia la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el famoso síndrome metabólico. Se producen alteraciones en el peso, se producen alteraciones en la secreción y en la sensibilidad a la insulina, cambia el perfil lipídico, cambia el tono vascular y, algo sumamente importante, los estrógenos son cardioprotectores porque cuando disminuye el nivel de estrógenos, aumentan las citoquinas proinflamatorias. Y eso es un factor determinante porque sabemos que tanto la diabetes como la enfermedad vascular son enfermedades netamente inflamatorias. Entonces, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer, especialmente después de la menopausia. Desde el punto de vista cardiológico, la hipertensión arterial es prevalente en las personas con diabetes, 1.5 a 2 veces superior en las personas con diabetes que en las no diabéticas. 50-60% de las personas con diabetes tienen también hipertensión arterial. En las mujeres con diabetes, la presencia de hipertensión arterial aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto si es diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, como prediabetes. Todas ellas son factores de riesgo independientes que incrementan al doble el riesgo de enfermedad aterosclerótica aterosclerótica y en 4 a 6 veces el riesgo de tener mortalidad de tipo de origen cardiovascular. Entonces, como ya hemos escuchado también en las conferencias que me antecedieron, es muy importante mantener controlada la presión arterial. Aquí, bueno, es uno de los algoritmos que nos ponen por separado. La hipertensión sola, la hipertensión más diabetes, más enfermedad renal, más enfermedad isquémica, más ictus. Y como vemos ahí, en todas ellas, mantener controlada la presión sistólica por debajo de 130, pero, ojo, no por debajo de 120. Y esto es sumamente importante. A veces nos volvemos exigentes y no nos damos cuenta, y otras veces nos volvemos muy permisivos y viene con 140 y decimos, bueno, no está tan mal. No, está mal. ¿De acuerdo? Tenemos que ser un poco más exigentes, pero muchas veces nos encontramos con una mujer que sobrepasa los 60, 65 años, que se tiene que cuidar sola muchas veces, no, más bien se vuelve cuidadora, como decía la doctora Marta, y no hay quien le cuide. Y entonces no se mide la presión arterial en casa, si tiene suerte va al control con el médico cada 3, 4, 6 meses, y a veces el tensiómetro de casa está descalibrado y nadie le ha enseñado y nadie le ha dicho cómo tener un tensiómetro calibrado y que le dé unas cifras verdaderas de lo que está pasando. Entonces, tenemos lindos algoritmos, un poco más difíciles llevarlos a la práctica,
al día a día de nuestras pacientes, ¿no es cierto? También tenemos un montón de recomendaciones. No vamos a hablar mucho del tema farmacológico porque tenemos los algoritmos para saber cómo hacerlo y el tiempo no me daría para analizar todo esto, pero sí, por ejemplo, le decimos a la mujer, tiene que tener una dieta pobre en sal. Ok, es muy importante. Mire, reducir el sodio en la alimentación permite bajar la presión arterial entre 2 y 8 milímetros de mercurio, que pueden marcar la diferencia. También le decimos que tiene que bajar de peso. Sí, claro, reducir 10 kilos de peso en una mujer con hipertensión y obesidad redunda en una reducción de 5 a 20 milímetros de mercurio en la presión arterial. Genial. Eso nos permitiría tal vez reducir los medicamentos antihipertensivos que le tendríamos que dar. Pero ya vamos a ver más adelante qué significa decirle, baje el sodio, la sal, no coma azúcar, cuidado con los lípidos, con las grasas que consume, ¿verdad? Y luego le decimos, baje de peso, haga ejercicio y le preguntamos si tiene el tiempo para hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio puede hacer, porque a lo mejor ya tiene artrosis o artritis. Entonces vamos a ver qué quiere decir el abordaje integral de esta mujer con diabetes. Solamente para recordar un poco que nos dicen las guías europeas de prevención de la enfermedad cardiovascular. En la práctica clínica dice que hay que seleccionar antihipertensivos en función de la situación clínica. En la mujer, obviamente, la menopausia y otras comorbilidades, ver las contraindicaciones, las precauciones del riesgo de efectos adversos. Los betabloqueantes se pueden incluir en cualquier escalón del tratamiento cuando tenga indicación específica, siempre que sea posible hay que utilizar combinaciones de medicamentos a dosis fijas, mejor si es que se puede dar una sola vez al día para facilitar el cumplimiento del tratamiento. Los ARA2 o los IECAS, de acuerdo a tolerancias, son la primera línea. La melodipina es la mejor opción como calcio antagonista. En cuanto a los diuréticos, preferir los diuréticos análogos de tiazidas cuando no están disponibles una tiazida. La espironolactona solamente cuando la comorbilidad lo amerite, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal. Si no se consigue el objetivo, y aquí viene el tema, si no se consigue el objetivo hay que pasar rápidamente a una terapia doble, triple o cuádruple. Pero antes de hacerlo, hay que verificar el cumplimiento del tratamiento. Podemos poner el mejor medicamento del mundo escrito en una receta, pero tenemos que saber si la paciente lo puede comprar, si lo puede tomar, si se acuerda de hacerlo todos los días, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento ya es otra cosa. En hipertensión arterial resistente, nuevamente, detectar si es que hay una hipertensión arterial secundaria, el fenómeno de la bata blanca, y por eso es importante que la paciente tenga la posibilidad de medirse la presión arterial en casa, pero cuando lo hace, comprobar la técnica de medida y verificar que el equipo esté calibrado. Pasemos un poquito a la parte renal. Bueno, Pablo nos habló bastante del asunto. Yo les puse aquí unos datos estadísticos de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, que en el 2019 nos decía que la población ecuatoriana era de aproximadamente 17.5 millones y que de esa población aproximadamente 1.9, casi 2 millones de ecuatorianos ya podrían estar afectados por algún grado de enfermedad renal crónica. El problema es que no buscamos muy frecuentemente la enfermedad renal crónica y como nos decía Pablo, ahora ya tenemos nuevos criterios para detectar la enfermedad renal crónica que ya no es solamente la microalbuminuria, ¿verdad? De esos casos, de esos casi 2 millones de personas ecuatorianas que podrían tener enfermedad renal crónica, el 30% se debe a diabetes mellitus tipo 2. 25% por hipertensión arterial mal controlada y 20% por glomerulopatías de otros orígenes. La combinación de diabetes con enfermedad renal crónica empeora, especialmente en la mujer, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y su posibilidad de muerte. Esto nos mostró Pablo ya también, que es del estudio del CADIGO, ¿verdad? Pacientes con diabetes tipo 1 con una duración
de la diabetes mayor a 5 años y en todos los pacientes con diabetes tipo 2 hay que buscar enfermedad renal. Ya no, como les decíamos, con la microalbuminuria, sino con el cociente albúmino-creatinina en orina y con la tasa de filtración glomerular. Cuando encontramos normal, una vez al año. Cuando encontramos una alteración, por lo menos 2 veces al año para poder guiar las modificaciones de la terapia y los cuidados adicionales que tenemos que recomendar. Esta imagen también el doctor Segarra ya se las mostró, pero yo les quiero traer básicamente ¿por qué? Porque, nuevamente, la terapia basada en el estilo de vida. Esto es muy importante, pero también es muy difícil de cumplir, sobre todo cuando hablamos de la mujer, que como decíamos puede ser la cuidadora y no tener quien le cuide a ella. La actividad física, la alimentación, la pérdida de peso son claves. La metformina, bueno, de acuerdo al estado de la enfermedad renal, esto ya lo vimos, los inhibidores SGLT2 también, y la terapia adicional para la diabetes. El objetivo, controlar la diabetes para poder controlar la enfermedad renal. También ahora sabemos que para mejorar y para evitar la progresión de la enfermedad renal, se recomienda el tratamiento con una estatina o una combinación, por ejemplo, ezetimiba y una estatina cualquiera que sea, en pacientes con enfermedad renal crónica. Está demostrado, y esto nuevamente en el documento CADIGO, que las estatinas son una herramienta importante para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en estos pacientes. Pero en las mujeres tenemos un factor de riesgo adicional del cual no se habla con frecuencia, que es la incontinencia urinaria. Y aquí vamos específicamente al manejo integral de la mujer con diabetes y de la mujer que tiene el riesgo de desarrollar enfermedad renal. La incontinencia urinaria en la mujer aparece de manera más temprana que en el hombre, genera con frecuencia, y más en la mujer con diabetes, infecciones, y las infecciones de vías urinarias pueden ser causas de nefritis y luego entonces de enfermedad renal crónica. Entonces es una vía adicional por la cual la mujer puede llegar a enfermedad renal. Ahora vamos a analizar un poquito lo que es la parte metabólica. No me voy a enfocar en cuál es el mejor tratamiento, pero sí les voy a decir que la obesidad es el factor de riesgo más importante. La base genética es fundamental y por eso nosotros encontramos familias enteras de personas con sobrepeso u obesidad que están en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En todo el mundo, y esto lo dice también la IDF, la mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 2 se atribuyen a la obesidad. Cuando las dos enfermedades se unen, aumenta el riesgo de mortalidad, y esto específicamente a las mujeres, en 7 veces. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ahora lo define y lo declara como el mayor problema crónico de salud en todo el mundo. Se estima que para el año 2030, alrededor del 60% de la población mundial puede tener algún grado de sobrepeso u obesidad. Si es el mayor factor de riesgo para diabetes, imagínense ustedes, y por eso tenemos esos cálculos que nos hace especialmente la IDF de cómo va a ser la progresión de la diabetes para los próximos años. El COVID-19 nos presentó una emergencia de salud de una manera terrible, ¿verdad? La gente muriéndose en las calles, etcétera, una explosión en los sistemas sanitarios, en los sistemas de hospitalización, etcétera. La diabetes, la obesidad son un riesgo todavía mayor. La única diferencia es que no van todos juntos, pero que hay más mortalidad y más riesgo de enfermedad por enfermedades crónicas como estas, eso es definitivamente así. Y tendremos nosotros que proponer y insistir en que hay que hacer prevención precoz. Al final, lo que vamos a necesitar fundamentalmente es educación.
Educación en todos los sentidos, educación desde el nivel primario, casi diría desde el nacimiento, primario, escuela, colegio, universidad y por supuesto la mujer, que todavía, al menos en nuestro país, es la educadora y es la cuidadora, es la que más tiene que saber qué hacer para evitar y para tratar de disminuir esta epidemia que puede llegar a hacer explosionar también los sistemas de salud, especialmente por el alto costo que significa tratar la diabetes. Bueno, el control de la obesidad puede retrasar la progresión de la prediabetes a diabetes. Cuando se asocian obesidad y diabetes, la pérdida de peso moderada pero sostenida mejora el control glucémico, reduce la necesidad de medicamentos hipoglucemiantes. Pero ¿por qué digo sostenida? Esta palabrita es clave. Se ponen de moda un montón de tipos de dietas. La dieta ketogénica, la dieta del ayuno, pero no se trata de dietas que bajan milagrosamente lo que quiera que sea, 3 kilos, 5 kilos, y la persona se siente feliz porque, wow, sí funciona. El momento que deja la dieta, vienen los rebotes, y muchas veces los rebotes de subida de peso son más peligrosos que la pérdida misma de peso que tuvieron previo. Entonces tenemos que aprender a hablar en un solo idioma y decir un estilo de vida y de alimentación que sea para siempre. O sea, que se vuelva una costumbre que no produzca estos rebotes y este sube y baja de peso que metabólicamente es más perjudicial para la persona. Una restricción calórica energética intensiva puede producir un control de la diabetes desde el inicio de por lo menos 2 años. Y por eso en todas las guías, ahora va cambiando un poquito, pero en todas las guías, primer tratamiento para la diabetes, ¿cuál es? Cambio en el estilo de vida, baja de peso, cambio en el estilo de alimentación, ejercicio, ¿verdad? Y a eso se refiere esto. Pero tiene que ponerse una restricción energética importante que no se puede para la mayoría de las personas mantener por siempre. Y ahí viene entonces otra vez el problema. Y especialmente cuando hablamos de personas que son ya adultos mayores que no cambian fácilmente sus costumbres y sus estilos de vida. Entonces es lo que escuchábamos siempre con frecuencia, que nos decían, ya doctora, entonces ahora ya me voy a convertir en conejo y a comer solo lechugas. Pero no es así y no tiene que ser así. Ahora vamos a ver unas recomendaciones nutricionales. El estilo de comunicación centrado en el paciente, que es lo que más recalcan las últimas guías, tanto de la Sociedad Europea de Cardiología como de la Asociación Americana de Diabetes en su revisión anual, dice, hay que utilizar un lenguaje inclusivo, sin prejuicios. Ya nunca más decimos persona diabética, ¿no es cierto? Ahora es una persona con diabetes. Y tampoco decimos un obeso u obesa, decimos persona con obesidad. ¿Por qué? Porque eso le identifica a la persona con una cosa que tiene extra, que puede controlar, de la cual puede liberarse. Queda claro, ¿verdad? Entonces ahora, persona con diabetes, persona con obesidad, para dejarle claro a esa persona que es un extra del cual se puede deshacer. Una escucha activa, muchas veces, sobre todo a nivel institucional, nos dan un tiempo limitado, ¿verdad?, para atender a una persona que nos viene, y no nos da mucho tiempo para preguntarle, para escucharle, para saber cuáles son sus preferencias, para saber cuáles son sus creencias, para evaluar las barreras potenciales. Muchas veces las personas tienen barreras frente a los medicamentos, frente al estilo de vida, frente a la comida. Entonces, todas esas cosas tenemos que ser capaces de escuchar al paciente. Ya dijimos lo de persona con obesidad para definir a los pacientes
por lo que son y no por la condición. En las mujeres el peso es definitivamente importante. La mujer se beneficia altamente de disminuir de peso, como dijimos al principio, inclusive para disminuir la presión arterial. Mayor pérdida de peso, beneficio aún mayores. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que en esa pérdida de peso hay que controlar que se mantengan los nutrientes esenciales. Porque al llegar la menopausia, la mujer que no ha tenido esos elementos esenciales, por ejemplo, aparece con osteoporosis. Y entonces aparece con hipoproteinemia y tiene una debilidad muscular, unos músculos que se van agotando y dañando. Entonces, es realmente de tratarlo de forma integral. Como les decía, les presento algunas recomendaciones, especialmente en lo que se refiere a nutrición, alcohol y tabaco. La alimentación saludable para prevenir enfermedad cardiovascular tiene una evidencia 1A, o sea, es sí o sí. ¿Qué significa alimentación saludable? Entonces ahí nos dice, por ejemplo, una dieta mediterránea o similar. No estamos en Europa y menos en el Mediterráneo, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, reemplazar grasas saturadas por no saturadas. Pero todo esto hay que llevarle a un lenguaje que la persona lo pueda comprender y que luego lo pueda implementar, ¿verdad? Para el médico, en 20 minutos que le da de tiempo en una institución, no le alcanza para hablar de todo esto. Entonces aquí viene lo que significa el manejo en equipo y lo que significa la educación en diabetes para las personas. Pero no todos estamos en condiciones de dar o de hacer educación en diabetes. Debemos procurar tener personas entrenadas en educación diabetológica. Y por un programa que estamos desarrollando con la IDF, me puse a buscar cuántos cursos o cuántas maestrías o cuántos entrenamientos en educación diabetológica hay en nuestra ciudad de Quito. Ninguno. Cero. Ninguna universidad, ningún instituto, nadie ofrece en Quito un entrenamiento en educación diabetológica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos hacer educación diabetológica que realmente es un puntal para mejorar el control de la diabetes y aquí no tenemos la posibilidad. Y en época de pandemia, pues difícil salir, más bien toca buscar, porque en cambio, sí, de otros países y a través del internet, sí hay algunas alternativas. Entonces tenemos que proponer y promover que esto se haga. En cuanto a la dieta, como les decía, la reducción de sal para bajar la presión arterial, para mejorar el control y disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, todos estos son evidencias 1A. Un patrón de alimentación más basado en vegetales, rico en fibras, que incluya granos completos, frutas, vegetales, frutos secos, recomendación 1B. Reducir el consumo de alcohol a un máximo de 100 gramos por semana, también recomendación 1B. Consumir pescados, en especial los que tengan, que aporten aceites poliinsaturados, restringir las carnes procesadas, restringir el consumo de azúcar en forma de bebidas azucaradas a un máximo del 10% del consumo o del aporte calórico diario total. Detener todo consumo de tabaco, suprimir el tabaco independientemente de la posible ganancia de peso, porque tenemos pacientes que dicen, doctores, que dejo de fumar y subo de peso. Es más favorable suprimir el tabaco aún con el riesgo de ganancia de peso. Los beneficios son mayores. Y básicamente enfocarnos en la educación. Todas las personas con diabetes deben participar en la educación para el autocontrol de la diabetes. La mujer con diabetes, vive con diabetes 365 días al año, todas las horas y minutos del año. Al médico, con mucha suerte, va, digamos, al Seguro Social cada 3 meses para recoger medicamentos que ahora no hay, pero va por eso y no va para una atención integral. Entonces, si vive
365 días al año en los que tiene que tomar decisiones de qué como, a qué hora me mido, a qué hora tomo el medicamento, qué ejercicio hago, tiene que estar educada en control, en autocontrol de la diabetes. Hay 4 momentos críticos. El primero es el diagnóstico. El diagnóstico puede ser devastador para una mujer con diabetes, si es que ha tenido antecedentes de diabetes en la familia y se ha visto, como muchos han visto, morir a padres, a tíos, abuelos, o peor aún, se ha visto amputaciones de pies. El diagnóstico puede ser una carga muy pesada y un momento en el que no sabe por dónde comenzar el tratamiento de su enfermedad. Entonces, el diagnóstico. Además, trae mucha información nutricional, información de ejercicio, información de autocontrol, información de medicamentos, y para eso necesita educación. El segundo momento va a ser cuando hay que hacer cambios importantes en el tratamiento. Tradicionalmente, cuando hay que pasar de un medicamento vía oral a un medicamento inyectable. Ese momento es un momento clave. Luego, cuando aparecen complicaciones, cuando aparecen las famosas complicaciones crónicas de la diabetes, cuando hay cambios, por ejemplo, psicosociales, cuando hay cambios en el estilo de vida de la persona, o cuando ocurren transiciones en la vida como, por ejemplo, pasar a vivir sola, perder a la pareja, etc. Para la educación, los resultados clínicos, el estado de salud, el bienestar son cosas claves. Y miren, todos estos tienen evidencias A, evidencias C, lo cual nos dice que tenemos que trabajar más en hacer estudios que nos demuestren y que nos permitan demostrar también a los pacientes por qué es necesaria la educación. Actualmente, con la pandemia, algunas barreras para la educación se pueden mitigar a través de la telemedicina. Debemos trabajar más en eso. En conclusión, la diabetes es una enfermedad crónica, compleja, requiere atención médica continua, con estrategias multifactoriales de reducción del riesgo, más allá del control de la glucemia. Ya no es glucocéntrico el manejo de la diabetes, y menos en la mujer. La educación y el apoyo continuos para el autocontrol son fundamentales, deben ser hechos por personas entrenadas, y la mujer con diabetes definitivamente requiere un enfoque integral multidisciplinario para controlar la diabetes y sus patologías asociadas. Unos pocos mensajes para llevar a casa. La educación debe ser impartida por profesionales sanitarios entrenados en educación diabetológica. El plan de alimentación, no dietas, tiene que ser equilibrado e integrado para las diversas patologías que esa misma persona tiene. El programa de actividad física tiene que ser personalizado en base a todas las condiciones que la persona maneja. La prescripción tiene que ser farmacológica y el manejo debe ser multidisciplinario con un enfoque centrado en la mujer con diabetes. Les agradezco mucho su atención y a la sociedad nuevamente gracias. Muchas gracias, Pati, por ajustarte el tiempo. ¿Alguien en el auditorio tiene alguna pregunta o algún comentario con respecto a la conferencia de la doctora? Por su presentación. Es indudablemente un tema en que hay mucha tela por cortar. Usted mencionó bastante en la prevención, que la debemos hacer desde el momento del bebé, seguir por la escuela, colegio, universidades. En lo que respecta a mi trabajo, yo trabajo para la Universidad Técnica de Manabí y tenemos 20,000 estudiantes. Y es indudable que esto es la pandemia del siglo XXI, la obesidad, y en el cual debe involucrarse a otras instituciones, tanto al municipio, a todas las organizaciones que puedan contribuir a detener esto. O sea, no es un trabajo no solamente de los médicos, sino que esto trae ya muchas cosas. Y es un tema muy bonito para
para verlo, porque debemos indicar que este es un problema, una enfermedad de la civilización, porque esto nace con el sedentarismo, porque al principio éramos caminantes, nómadas, pero ya cuando viene el sedentarismo se produce todo esto. Más posteriormente vamos a tener alguna charla justamente de obesidad, y sería muy bonito relacionar todo esto en la evolución del mundo, porque en cuanto a las épocas en que ha habido escasez de alimentos, en las guerras, usted ve población flaca. Ahora justamente que yo venía acá a Quito a la conferencia, en el transporte que me he movilizado, había una señora obesa, una masa corporal ya más de 40, tipo pera. Y justamente yo decía, voy hoy día a escuchar algo sobre este problema. Solo ese comentario, gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias, Pati, Mauricio. por tu intervención muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pati.